Aquel sábado desperté antes del amanecer. El calor ya se sentía pesado en el aire de Guadalajara, y el primer canto de los pájaros se mezclaba con el zumbido lejano de un autobús. Me preparé un café negro, sin azúcar, como lo hacía siempre desde que Elena murió. Encendí la radio. El locutor hablaba del festival de verano en la plaza central y del aumento de la temperatura. No escuchaba realmente, solo necesitaba el ruido de fondo para no sentir el silencio tan grande de la casa. Limpié la cocina, pasé el trapo por la mesa de madera que todavía guardaba las marcas de los años, rayas, manchas, cicatrices del tiempo. Aquella noche, la mesa serviría de nuevo para una cena especial. No para celebrar nada grandioso, sino para despedir a Lucía, mi única hija. Me parecía mentira que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Llamé a Manuel, el carnicero de toda la vida. «Manuel, guárdame una gallina bien gorda, que hoy haré mole poblano», le dije. «¿Para festejar algo, don Rafa?» «Mi hija se casa», respondí. «Entonces que sea la mejor, le aparto una». Salí al mercado de San Juan de Dios. El olor a chile seco, cacao y pan viejo se mezclaba en los pasillos. Compré todo lo necesario: chile ancho, almendras, pan duro para moler, un trozo de chocolate y una botella de mezcal artesanal. Me detuve en la florería de doña Carmen. Las flores se marchitaban bajo el sol del mediodía. «Deme un ramo de azucenas, por favor», le pedí. «¿Para quién son?» «Para mi hija. Esta noche ceno con ella antes de que se case». Regresé a casa con las bolsas llenas. Puse un bolero viejo en la radio, el mismo que Elena solía cantar mientras cocinaba. Sabor a mí. El sonido de los cuchillos cortando el pollo se mezcló con el olor a cebolla dorada. Abrí la alacena y saqué un tazón de cerámica que Elena me había regalado el día de nuestra boda. Lo limpié despacio, como si fuera un ritual. Por la tarde fui al taller. 2 aprendices trabajaban con el torno. «Don Rafa», dijo Emiliano, «¿es cierto que su hija se casa mañana?» «Sí», contesté sonriendo. «Mañana en San Fernando». «Entonces felicidades, patrón», asentí, sin saber que la sonrisa me duraría poco. Al volver a casa llamé a Lucía. «¿A qué hora vienen, hija?» «A las 7, papá», respondió rápido. «Mario me pasa a buscar». Antes de la cena me di una ducha, me afeité con cuidado y me puse la camisa blanca que Elena siempre decía que me hacía parecer más joven. Me puse el saco azul oscuro, el mismo que usé cuando Lucía se graduó. Busqué en el cajón la colonia vieja de Elena. Aún quedaba un poco. La rocié en el aire y el olor me golpeó de lleno, como si ella estuviera otra vez allí. A las 7 en punto escuché el motor de un coche. Era un SUV nuevo. Salí a abrir. Lucía bajó del asiento con un vestido azul cielo y un bolso caro colgando del brazo. Mario, su marido, o casi marido, pensé. Se bajó después y me saludó con un apretón de manos rápido, casi sin mirarme. «Pase, hijo», dije, intentando sonar cordial. El aroma del mole llenaba la casa. Serví los platos, puse los cubiertos y 3 copas. Vertí mezcal en cada una y levanté la mía. «Por el futuro que les espera», brindé. Lucía y Mario intercambiaron una mirada. Ella respiró hondo y me dijo sin rodeos: «Papá, tengo que decirte algo. La boda ya fue». La cuchara se me resbaló de la mano. «¿Cómo que ya fue?» «La semana pasada», continuó ella, «en Oaxaca». Sonreí con torpeza, buscando un malentendido.
Una ceremonia pequeña, ¿verdad? Mario intervino. No, fue la ceremonia oficial. No queríamos hacer algo grande. Lucía quería algo íntimo, sin tanto ruido. Sentí que el aire me faltaba, pero no dije nada. Ella siguió. Y el dinero que me diste para reservar el banquete lo usamos para la luna de miel. En Cancún, durante unos segundos, no escuché nada. Ni el ruido del ventilador, ni el ladrido del perro del vecino. Solo el zumbido en mis oídos. Mario trató de aliviar la tensión. El mole está buenísimo, don Rafa. Tiene un picor justo, muy de casa. Sí, dije yo sirviéndome más mezcal. Pica bastante. El silencio se hizo pesado. Afuera pasó un camión, y las luces se reflejaron en los vidrios como sombras que iban y venían. Me levanté, fui a la cocina y abrí el refrigerador. Saqué otra botella de mezcal. Serví el vaso hasta el borde y lo bebí de un trago. Sentí como ardía bajando por la garganta. Volví a la mesa. ¿Y no hubo nadie de la familia en esa boda?, pregunté con voz calmada. No, respondió Lucía. Fue algo entre amigos. Queríamos privacidad. Asentí lentamente. Entonces, esta cena será la despedida, dije. Nadie contestó. Mario jugaba con su celular. Lucía apenas levantaba la mirada del plato. El olor dulce del mole se volvió pesado, casi amargo. Cuando terminaron, ella se levantó primero. Gracias, papá. Estaba rico. Me alegra, dije levantando el ramo de azucenas de la mesa. Tu madre amaba estas flores. Ella las tomó con cuidado, sin mirarme a los ojos. Gracias, murmuró. Los acompañé hasta la puerta. El coche arrancó y las luces se perdieron en la esquina. Cerré despacio. La casa quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido del refrigerador. Me serví otro trago y me senté frente a la mesa vacía. La vela que había encendido para la cena se consumía, dejando un hilo de humo. Miré el plato de Lucía, aún con restos de salsa. Toqué el borde del tazón de cerámica, el que fue regalo de Elena, y me di cuenta de que la mesa olía igual que el día de su funeral. Aflojé la corbata. Afuera, los perros ladraban y el viento movía las cortinas. El sonido de las campanas de San Fernando llegó hasta la ventana. Conté los tañidos, uno por uno, y cada uno me pesó en el pecho. Levanté el vaso, brindé solo y murmuré. Así termina todo, ¿verdad, Elena? Bebí despacio. El mezcal quemaba, pero no dolía tanto como el vacío que dejó su ausencia. Y ahora la de Lucía. Apagué la radio. La casa volvió a llenarse de ese silencio que lo envuelve todo. Y por primera vez en muchos años, tuve la sensación de haber asistido no a la cena de una boda, sino al velorio del amor entre un padre y su hija. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando me di por vencido y me levanté. La lluvia caía fina sobre el techo de lámina, golpeando con un ritmo constante que me hacía pensar en los años que habían pasado sin darme cuenta. Encendí una lámpara vieja sobre el escritorio y el resplandor tibio iluminó el humo del cigarro que recién encendía. El olor del tabaco mezclado con la humedad me recordó al taller, al ruido del torno, al olor del metal. Pero esa noche no trabajaría con hierro, sino con recuerdos. Saqué del cajón la llave pequeña y fría del cofre metálico
que guardaba en el armario. Hacía años que no lo abría. Giró con un chasquido seco, como si también hubiera estado conteniendo el aliento. Dentro había sobres amarillentos, documentos doblados, recibos que llevaban mi nombre y el suyo. Lucía Vega. Los saqué uno por uno. El recibo del primer semestre en la Universidad de Ciudad de México. La factura del coche que le compré cuando empezó a trabajar. Los pagos del departamento que rentó cuando me dijo que quería independencia. Todo con mi firma, con mi letra temblorosa en las notas al margen. Para mi hija, con amor de su padre. Empecé a poner los papeles en orden cronológico, como si al hacerlo pudiera entender en qué momento la vida se me había ido de las manos. A cada año le puse una cifra. 2010, 2011, 2012. La suma crecía hasta que mi mano empezó a temblar. Cuando terminé, escribí el total con el mismo bolígrafo azul que usaba Elena para firmar las boletas de la escuela. $427,800. Me quedé mirando el número. No era el dinero lo que dolía. Era el vacío que representaba. Todos esos billetes convertidos en silencio, en distancia, en una hija que ya no sabía mirarme a los ojos. Seguí revisando y encontré los papeles de la inversión en Lucía Comunicación. En los resúmenes bancarios decía: cuenta LC Inversión, depósito mensual, 2.000 USD. 3 años seguidos. Recordé cuando le pregunté si todo marchaba bien, y ella, con esa sonrisa confiada, me respondió: va bien, papá, no te preocupes. Pero esa noche me preocupé, por primera vez, de verdad. Al amanecer me vestí con lo primero que encontré. Llevaba la camisa arrugada, el cabello húmedo por el vapor del baño y la barba de 2 días. Salí con la carpeta bajo el brazo, rumbo al Banco Nacional de Jalisco. Dentro olía a desinfectante y a aire acondicionado. Las luces blancas me hicieron parpadear. Me atendió una muchacha joven con gafas, con una sonrisa nerviosa. En su placa decía: Sofía Navarro. Buenos días, señor, me dijo. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero un estado completo de las cuentas a nombre de Lucía Comunicación y de la subcuenta LC Inversión. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella tecleó unos minutos y frunció el ceño. Verá, señor Vega, la cuenta figura con 2 titulares, usted y su hija. Cualquier modificación requiere la firma de ambos. Fui yo quien abrió esa cuenta con mi dinero, respondí. Y soy yo quien la cierra. Sofía me miró un segundo, luego a los papeles en sus manos. Déjeme ver qué puedo hacer. Pasaron 15 minutos en silencio. El zumbido de las impresoras llenaba el aire. Finalmente, me entregó un sobre con las hojas recién salidas de la máquina. Aquí está el historial completo, señor Vega. Le di las gracias. Cuando salí del banco, el sol me cegó. El aire estaba caliente, denso, y tuve que cerrar los ojos un momento. En la primera página, los retiros estaban marcados con fechas irregulares, sumas grandes, y en la columna de firma, el nombre de mi hija escrito con su caligrafía redonda. No dije nada, ni maldije, ni me sorprendí. Solo caminé hasta el café de la esquina, el mismo de siempre. Pedí un americano doble y me senté en la mesa de la ventana. El dueño, un viejo amigo, me reconoció. ¿Don Rafa? ¿Y la boda? Me dijeron que Lucía se casa. Ya se casó, respondí sin levantar la vista. Solo que olvidó invitarme.
El hombre no supo qué decir. Me dejó el café sin cobrarlo y se alejó en silencio. Estuve allí más de una hora, viendo cómo la gente pasaba por la acera, con prisa, con risas, con vida. Yo solo tenía papeles. De regreso en el taller, encendí el viejo computador que casi no usaba. El ventilador interno hacía un ruido extraño, como un suspiro largo. Busqué los correos de Lucía, las facturas electrónicas, los movimientos. Ahí estaba el nombre: Mario Campos Inversiones. El estómago se me apretó. Su marido, su socio, su cómplice. Marqué el número de Ramiro León, mi amigo abogado desde la juventud. Contestó con su voz pausada, la de siempre. «Rafa, ¿cuánto tiempo?» «Necesito saber algo», le interrumpí. «Si una hija usa el dinero de su padre, de una cuenta compartida, para su propio negocio, ¿qué dice la ley?» «Depende. Si puedes demostrarlo, puedes bloquear sus accesos», respondió después de una pausa larga. «Pero piensa bien, Rafa. Las heridas familiares no las cura ningún tribunal». No le contesté. Me limité a agradecerle. Al colgar, sentí que el teléfono pesaba más que nunca. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes bajas. Fui hasta la iglesia de San Fernando. Las puertas estaban abiertas, y adentro el olor a cera derretida me envolvió. Me quedé en el atrio, sin entrar. A lo lejos, las velas titilaban como si respiraran. No pedí nada. Ya no sabía si Dios seguía escuchando. De regreso a casa, guardé toda la documentación en una carpeta azul y la cerré con una liga. Abrí el cajón del escritorio y la metí al fondo, donde nadie más la vería. Esa noche, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía. «Papá, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Ese dinero lo devolveré». No contesté. Me serví un vaso de agua, apagué la luz y me acosté sin desvestirme. Casi a medianoche oí el motor de un coche detenerse frente a la casa. Me levanté y miré por la ventana. Allí, bajo la farola amarilla, estaba Lucía. Tenía los brazos cruzados, miraba hacia la puerta, pero no se acercaba. El viento movía su cabello, y después de unos minutos volvió al coche y se fue. Me quedé mirando el vacío que dejó su sombra en el pavimento mojado. Al amanecer, compré el periódico en el puesto de la esquina. En la portada, una foto suya. Lucía Comunicación gana licitación de turismo en Cancún. Sonreía, triunfante, bajo un título que la llamaba Ejemplo de liderazgo joven. Leí la nota completa. Decía que su empresa había asegurado una campaña millonaria de promoción. El nudo en mi garganta me quemó. Murmuré solo: «Así que usaste el dinero de tu padre para anunciar el lugar donde pasaste tu luna de miel». Doblé el periódico y lo dejé sobre la mesa. Preparé café. El vapor me empañó los lentes. Me senté y saqué una hoja en blanco. Con letra firme escribí: pendientes, cancelar cuentas, modificar testamento, cita con Ramiro León. Guardé la hoja en el bolsillo de mi camisa. Antes de cerrar la casa, miré por última vez el ramo de azucenas que quedaba en el jarrón. Las flores empezaban a marchitarse, igual que todo lo demás. Esa mañana, mientras cerraba la puerta, me dije en voz baja, casi como una promesa: esta vez no voy a quedarme callado. Y supe que algo dentro de mí, la paciencia, la indulgencia, o quizá el amor ciego, acababa de romperse definitivamente.
Me desperté antes que el despertador. El cielo apenas clareaba y el aire olía a metal viejo y tierra mojada. No sé si fue el ruido del camión de basura o simplemente mi cuerpo, que ya no sabe dormir después de ciertos pensamientos. Me vestí en silencio, me serví un café rápido, demasiado amargo, como todo últimamente, y salí hacia el taller. Llegué más temprano de lo habitual. Aún no eran las 7 cuando abrí el portón metálico. Un rayo de sol pálido entró por las rendijas, y el polvo del aire bailaba lento, como ceniza suspendida. Caminé directo al panel de electricidad y encendí todo. El zumbido del torno eléctrico, el chillido del compresor, el golpe seco de las poleas. Sonidos que durante años fueron parte de mi vida diaria, pero que ahora me sonaban como ecos lejanos de un mundo que ya no me pertenecía del todo. Poco después llegaron Emiliano y Jorge, mis 2 muchachos más jóvenes. «Buenos días, don Rafa», saludaron con energía juvenil. Asentí sin decir mucho. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué el periódico del día y me senté. En la portada, en una foto a todo color, aparecía Lucía, sonriente, elegante, con un vestido azul cielo y esa mirada decidida que heredó de su madre. El titular: Lucía Vega, rostro de la nueva generación empresarial mexicana. Leí la primera línea, después la segunda. Pero al llegar al tercer párrafo, sentí como si el papel quemara. Lo cerré. No lo rompí, no aún. Lo doblé despacio y lo dejé al borde de la mesa. A eso de las 11 sonó el teléfono de línea. Lo miré. Pantalla digital. Lucía, contesté. No dije nada, solo acerqué el auricular al oído. ¿Cerraste mi cuenta? Su voz era un filo de hielo. Sí, respondí. No puedes hacer eso. Es una cuenta de inversión, mi cuenta de trabajo. Estás destruyendo mi proyecto. No es tu trabajo, dije sin alterar el tono. Es mi esfuerzo. Se hizo un silencio corto, tenso, como cuando el viento deja de soplar antes de una tormenta. No necesito tu dinero. Te lo voy a devolver. Todo. Su voz se quebró apenas, pero se sostuvo. Tú te casaste sin mí. Yo arreglo mis cuentas sin ti. Del otro lado solo escuché respiración. 1, 2, 3 exhalaciones. Luego, un golpe seco. Colgó con fuerza. El clic de la línea vacía resonó en mi oído como una bofetada. Dejé el auricular en su sitio, con calma. Emiliano, que trabajaba cerca del torno, asomó la cabeza desde el taller. ¿Todo bien, jefe? Sí, le dije. Sigue trabajando. Salí un rato al frente del taller. Encendí un cigarro. El humo me raspó la garganta, pero no tosí. Solo miré la calle. Un autobús pasó dejando una nube de polvo y calor, y por un momento me pareció que el mundo entero estaba hecho de cosas que se deshacían. A la hora de la comida, caminé unas cuadras hasta el local de doña Teresa. Una mujer grande, de manos fuertes y cabello canoso, que antes fue soldadora en mi taller y que ahora vendía guisos caseros en su pequeño comedor. «Don Rafa», me saludó con cariño. «¿Qué va a querer hoy? ¿Chiles rellenos?» «Con arroz, por favor», le respondí, sentándome en la mesa del rincón. Mientras servía, me miró con esa mezcla de respeto y familiaridad que solo tienen los viejos empleados. «Dicen que su hija se casó, ¿verdad?» Asentí. «Sí. Me enteré después de que ya era señora de otro». Teresa no dijo nada al principio.
Después, con una voz baja, casi un susurro, dijo: «Hay hijos que creen que uno es un cajero automático, no un corazón». No supe qué contestar. Solo sonreí con amargura y volví al arroz. Al llegar a casa por la tarde, vi algo raro en la puerta. Un sobre crema, sin remitente. Lo levanté con cautela, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Dentro, un contrato de transferencia vehicular. Mi Audi, ese que compré con los bonos de fin de año hace ya 8 temporadas, ahora figuraba como propiedad de Lucía Vega Campos. Leí las firmas. La mía, falsa, pero tan bien imitada que sentí frío. Guardé el papel en la carpeta donde estoy juntando todo. Facturas, movimientos bancarios, contratos. Le puse un clip rojo, como quien marca una herida abierta para no olvidarla. Esa noche, mientras calentaba una sopa, sonó el celular. ¿Rafa? Era la voz grave de Gálvez, mi viejo amigo, inspector retirado. Aquí estoy. Vi el reportaje de tu hija y quería avisarte algo. Un par de colegas del área económica investigan a su empresa desde hace meses. Me pidieron que te lo dijera. Hay transferencias sospechosas, algunas hacia cuentas en el extranjero. ¿Desde cuándo?, pregunté sin sorpresa. 3 meses. Pero tú me pediste que no me metiera, y lo sostengo. Pero gracias por decirlo. No quería quedarme callado. Te conozco, Rafa. Sé que algo así duele. Duele menos cuando ya sangró todo lo que tenía que sangrar. Nos quedamos callados un rato. Después él dijo: «Si necesitas ayuda, sigo siendo tu amigo. Quedamos en vernos en La Paloma Azul, un bar viejo donde solíamos reunirnos cuando nuestros hijos eran pequeños. Ahí, entre botellas y madera oscura, brindamos con tequila sin decir mucho. Yo notaba en los ojos de Gálvez algo más que preocupación profesional. Había compasión, pero también decepción. No hacia mí, hacia el mundo. Al salir empezó a llover, fino, constante. Gálvez me puso una mano en el hombro. Esto no se arregla con orgullo, Rafa, pero entiendo. A veces el silencio es lo único que nos queda, hasta que deja de servir. Llegué a casa empapado, pero no me importó. Me cambié de ropa, me senté en mi butaca de siempre. Sobre la mesa estaban los documentos. La foto de Lucía y yo el día de su graduación seguía en el marco de madera en la esquina. La miré. Estaba tan joven, tan feliz. Yo también. Encendí solo la lámpara de escritorio. Tomé la lista de pendientes que había empezado la noche anterior. Con letra firme, añadí 2 líneas. Mañana, reunión con Ramiro León. Pedir a Gálvez detalles del caso. Doblé el papel, lo metí al bolsillo de la camisa. Luego apagué la luz. A fura, el trueno volvió a sonar. Pero esta vez ya no me hizo temblar. 3 días después de aquella llamada rota, encendí el teléfono al amanecer. Tenía el presentimiento de que algo se había quebrado más allá de las palabras. Decenas de mensajes me esperaban. Viejos amigos, colegas, incluso gente que hacía años no cruzaba palabra conmigo. Todos con la misma pregunta en tono de preocupación, disfrazada de curiosidad. «Rafa, ¿viste lo que publicó tu hija?». Abrí el enlace. Ahí estaba. Una foto de Lucía, con el rostro dolido y los ojos rojos. Debajo, un texto largo, perfectamente redactado, lleno de emociones calculadas. Hoy me cortaron las alas. Mi propio padre decidió que ya no merezco su apoyo. Me dijo que no valía lo que él ha trabajado. Nunca pensé que mi propio padre me vería como una carga.
Solo quería volar. Solo quería construir algo mío. Más de 300 comentarios. Muchos eran de apoyo. Otros me señalaban como un tirano sin corazón, como un hombre que no sabía ser padre. Un usuario anónimo incluso escribió: «Don Rafael es de esos hombres que prefieren tener razón que tener familia». No respondí, no dije una palabra, pero por dentro algo se me quebró en silencio. Ese mismo mediodía, al llegar al taller, Emiliano me recibió con el ceño fruncido. «Jefe, cancelaron los 2 contratos nuevos. Dijeron que no quieren estar envueltos en polémicas», dijo sin mirarme directamente. Yo asentí. «¿Y tú, Emiliano? ¿Crees que Lucía dijo la verdad?». Él vaciló. «No lo sé, pero usted siempre ha sido justo. Solo que nunca cuenta todo». Sonreí con amargura. No miento, pero he aprendido a quedarme callado. Por la tarde fui a la iglesia de San Fernando. El padre Esteban estaba regando las bugambilias del jardín. Me senté junto a él en la banca de piedra. Le conté lo básico, lo justo, sin nombres ni cifras. Él, sin dejar de mirar las flores, dijo: «A veces el silencio también es una forma de hablar, don Rafael. Pero hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Elige bien cuándo romper el tuyo». No supe qué contestar. Me levanté, le agradecí y salí. Esa noche, Gálvez tocó a mi puerta con un sobre Manila bajo el brazo. «Es el informe preliminar de la Policía Económica», me dijo. «Movimientos sospechosos en la empresa de tu hija. $18.000 transferidos a una cuenta en Panamá. Sin justificación clara». Abrí el sobre. Leí. Las cifras estaban ahí, frías, indiscutibles. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté. «Desde hace un mes, pero quise darte tiempo». Pensé que quizás, al ver lo que está en juego, negué con la cabeza. «No quiero destruirla, Gálvez, es mi hija». Él se acercó más, bajó la voz. «Y tú eres un hombre que ya ha perdido demasiado por callar. No dejes que el silencio te entierre otra vez». Al día siguiente tomé una decisión. Fui a ver a Ramiro León, un viejo amigo convertido en abogado de empresas. Su oficina olía a papel viejo y café recalentado. Los pasillos angostos, las paredes color mostaza. Nada había cambiado desde los años 90. Ramiro me recibió con un fuerte apretón de manos. «Te ves cansado, Rafa». «Lo estoy». Le expliqué lo esencial. Le mostré el informe, los papeles, los correos. Él leyó todo en silencio, con su bolígrafo temblando apenas entre los dedos. «Puedes demandarla», dijo al fin, «pero ese juicio la va a destrozar. No quiero demandarla, solo quiero cortar los hilos, que cada quien cargue con lo suyo. Podemos crear un fideicomiso, un fondo con tu nombre, San Elena tal vez, en memoria de tu esposa». Asentí, y así fue. Fuimos juntos al notario. Firmamos el acta de constitución del Fondo San Elena. Todo lo que alguna vez fue mío, el taller, el terreno, los ahorros, incluso el auto viejo, pasaría a ese fondo. Lucía no tendría ya acceso a nada. Mientras firmaba, vi sobre su escritorio una foto antigua. Yo y Lucía en su graduación. Ella con toga y birrete. Yo con el cabello más negro y la espalda más recta. Ramiro notó mi mirada. «¿Todavía llevas esa foto en la cartera?». «No, la llevo en el pecho. Pero hasta el pecho se cansa». Esa tarde, al volver al barrio, noté las miradas.
los susurros. La vecina de enfrente, que antes me ofrecía tamales los domingos, ahora evitaba saludarme. Un niño del puesto de periódicos corrió hacia mí. «Don Rafa salió en el periódico». Tomé el diario. En la sección de espectáculos, una foto a todo color de Lucía. El titular gritaba: la joven empresaria que se enfrentó al yugo patriarcal de su propio padre. Lo doblé con cuidado. Lo lancé al bote de basura. Esa noche fui al bar de siempre, La Paloma Azul. Gálvez ya estaba ahí, con 2 caballitos de tequila frente a él. «¿Lo hiciste?», preguntó sin preámbulos. Firmé. Ya no hay vuelta atrás. Brindamos en silencio. Una canción ranchera comenzó a sonar. «El rey». Irónico. Gálvez se rió. «Eres el rey del silencio, Rafael». Yo miré mi vaso. No. Soy un hombre aprendiendo a perderlo todo sin perderme a mí mismo. Al regresar a casa vi el mensaje. Era de Lucía. «Perdón por cómo se dieron las cosas, pero tú me obligaste a llegar hasta aquí». No contesté. Solo me dirigí al escritorio. Abrí la carpeta. Tomé una hoja y escribí: «Próximo paso, decir la verdad». Apagué la luz, me senté junto a la ventana. La calle estaba en calma, pero por dentro yo era una casa a punto de derrumbarse, y sin embargo aún seguía de pie. El viernes amaneció con el sonido agudo de un autobús escolar bajando por la calle. Abrí los ojos antes que el reloj. La luz del sol se filtraba entre las rendijas de la persiana y caía sobre la mesa del comedor, donde aún quedaban los restos del periódico de anoche. Las letras del titular parecían más oscuras bajo esa claridad tibia, como si el papel también me juzgara. Me levanté despacio. El cuerpo me pesaba, pero el movimiento era la única forma que conocía de seguir respirando. Salí al patio con la regadera y comencé a echar agua sobre la fila de cactus y agaves que crecen contra la pared del fondo. Son plantas duras, de esas que aprenden a vivir con poco. Quizá por eso me gustan tanto. En la cerca, un colibrí se detuvo apenas un segundo. Sus alas vibraban tan rápido que parecían un zumbido suspendido. Me quedé mirándolo, quieto, hasta que desapareció entre los tejados. Fue el único momento de paz que tuve en todo el día. Después del desayuno, caminé hasta el taller. Emiliano estaba esperándome con un sobre en la mano. «Jefe, lo siento, pero tengo que dejar el trabajo», me dijo sin levantar la mirada. «Mis padres no quieren que me meta en problemas. Con todo esto que sale en las noticias». Tomé el sobre, lo guardé en el bolsillo y asentí. «No te preocupes, hijo. Haz lo que tengas que hacer». Jorge, que estaba ordenando herramientas, miró al suelo un instante y luego me dijo: «Si usted quiere, yo me quedo hasta terminar el pedido». «Hazlo», le respondí. «Después, descansa también». La máquina de corte rugía en el fondo, pero el taller me pareció vacío. El sonido del metal ya no llenaba el espacio como antes. Al mediodía pasé por la panadería Jiménez. El olor a pan dulce y café recién hecho me trajo recuerdos de otro tiempo, de cuando Elena venía conmigo los domingos después de misa. Mientras esperaba, vi al padre Esteban en la cola. Llevaba su sotana remangada y sostenía una taza de cartón. «Don Rafael», me saludó con su sonrisa serena. «¿Cómo va el alma?» «Trabajando», contesté. «¿Y Lucía? ¿Has hablado con ella?» «No. Ella tiene al mundo entero creyendo en su historia. Yo solo tengo mi silencio». El padre bajó la mirada y apoyó una mano en mi hombro.
El silencio puede ser un refugio, pero también una prisión. No dejes que se convierta en cadena, hijo. Asentí. Pagamos el café y salimos cada uno por su camino. Por la tarde, el cielo empezó a cubrirse. En la radio del taller sonaban los titulares del día, entre ellos una nota sobre nuevas investigaciones por lavado de dinero en empresas de Guadalajara. Entre los nombres, escuché el de Lucía Comunicación. Apagué el aparato. El zumbido del silencio llenó la habitación. Un golpe de viento hizo chocar la puerta del fondo. Me levanté, la cerré y me quedé mirando el torno, las herramientas, las manchas de aceite en el suelo. Cada una contaba una historia que ya no importaba a nadie. Abrí la caja fuerte. Saqué la carpeta con los documentos, la misma que ya pesaba demasiado, no por el papel, sino por lo que significaba. Encendí el motor del coche y conduje hasta la iglesia de San Fernando. En el atrio, unas mujeres colgaban guirnaldas de flores de papel para la fiesta del domingo. Busqué al padre Esteban y lo encontré junto al altar lateral, limpiando las velas. «Padre, necesito que guarde esto», le dije, extendiéndole el sobre. Lo miró sorprendido. «¿Qué es?» «Solo papeles. Si algo me pasa, entréguelos a Gálvez. Él sabrá». «¿Algo te pasa, Rafael?», preguntó con voz grave. Negué con un gesto. «No más de lo habitual», y me marché antes de que pudiera decir nada más. El camino al cementerio de San Felipe siempre me hace pensar en los domingos de familia. Pasé por la vieja tiendita donde Lucía compraba dulces cuando era niña. Ahora estaba cerrada, cubierta de polvo. En el panteón, el aire olía a tierra húmeda. Llevé un ramo de azucenas frescas y lo dejé sobre la lápida de Elena. La piedra, gris y fría, decía: «Para siempre en mi alma». Saqué el pañuelo y limpié las hojas caídas. Una ráfaga de viento me voló el sombrero. Me agaché a recogerlo y murmuré: «Mira, Elena, otra vez me toca recoger el desorden de nuestra hija». Me quedé un rato ahí, sin hablar más, solo escuchando el ruido del viento entre los cipreses. Al regresar a casa comenzó a llover. Gotas gruesas, pesadas, golpeaban el techo de lámina como si fueran clavos. Encendí la lámpara del taller. Me senté y empecé a limpiar las herramientas, una por una. Era un trabajo inútil, pero el ruido del trapo contra el metal me ayudaba a mantener las manos ocupadas. Pasó una hora, luego otra. Casi a medianoche escuché golpes en la puerta. Era Gálvez, empapado hasta los huesos, con el impermeable goteando. «No podía dormir», me dijo, entrando sin esperar invitación. «Hay algo que tienes que saber». Le serví un trago del mezcal que siempre guardo en el taller. «Dímelo». El caso de Panamá se amplió. Tu hija podría ser citada a declarar. No respondí. Solo observé cómo el agua caía de su cabello al suelo. «Todavía puedes ayudarla», insistió. «Si cooperas con los fiscales, pueden protegerla». «¿Protegerla de qué?», pregunté. «¿De la verdad? ¿O de sí misma?». Gálvez suspiró. Dejó el vaso a medio beber. «No lo sé, pero sé que no hablar es otra forma de perderla». Nos quedamos en silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a aflojar. El reloj del taller marcaba las 12:15. «Hace unas semanas vi a Mario», continuó él. «Estaba en un bar con 2 extranjeros, hablando de contratos digitales, transferencias,
publicidad. No tengo pruebas, pero olía a negocio sucio. Encendí un cigarro. La llama del fósforo iluminó mis manos temblorosas. He callado demasiado tiempo, Gálvez. Callé cuando Elena enfermó, cuando Lucía abandonó la escuela, cuando empezó a mentir sobre sus deudas. Cada silencio me costó algo que no recuperé. Entonces no calles más, dijo él, mirándome con esa seriedad que solo tienen los hombres que ya han visto demasiadas derrotas. Asentí. Fui al escritorio, saqué mi cuaderno y escribí despacio. Preparar documentos, Fondo San Elena, evento de gala empresaria. Gálvez observó sin decir palabra. Cuando finalmente se fue, la lluvia había cesado. Lo acompañé hasta la puerta. Su figura se perdió entre la neblina que empezaba a levantarse. Me quedé de pie un momento, respirando el aire húmedo, sintiendo el eco de mis propias decisiones. Volví al taller. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa. Pasé la mano sobre la tapa como si pudiera calmar el peso que contenía. La luz de la lámpara caía sobre el plástico transparente del protector, reflejando un brillo frío, casi metálico. Tomé una hoja limpia y escribí una sola frase con trazo firme. Toda verdad merece ser oída, aunque rompa el corazón de quien la dice. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbra, solo el sonido distante del agua goteando del tejado. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que el silencio ya no me serviría de refugio. Una semana después llegó el sobre, blanco marfil, con letras doradas. El tipo de invitación que parece más una advertencia que un gesto de cortesía. En el reverso, mi nombre completo en cursiva. Dentro, una tarjeta gruesa con borde plateado, donde se leía: Gala Empresarial de Guadalajara, reconocimiento a la excelencia juvenil. Firmado Lucía Vega Campos, y en tinta manuscrita en la esquina inferior. Espero que vengas, por el honor de la familia. Me quedé un rato con la tarjeta en la mano, como si quemara. No la tiré. Tampoco la colgué en la nevera como solía hacer Elena con las cosas importantes. La doblé en dos y la guardé en el bolsillo interior del viejo saco negro que usé en su funeral. No por nostalgia, por coherencia. La mañana del evento me desperté más temprano que de costumbre. El barrio todavía estaba en silencio, salvo por el canto lejano de un gallo testarudo. Fui al taller, cerré las ventanas, desconecté las máquinas, colgué un cartel improvisado en la puerta, cerrado por mantenimiento. Me cambié allí mismo, vestido entero, negro sobrio. Zapatos que ya no brillaban, ni aunque uno insistiera con el cepillo. Corbata plateada, de esas que uno guarda por compromiso más que por gusto. Antes de partir, hice una parada que no estaba en la invitación. Entré a la iglesia de San Fernando en silencio. La luz de las velas hacía temblar las sombras de los bancos vacíos. Me acerqué al altar lateral, donde siempre encendía una vela para Elena. La prendí, junté las manos y dije bajito: si alguien escucha todavía, dame valor, no justicia, valor. Cuando llegué al centro de convenciones, las luces me cegaron desde lejos. Los focos alumbraban las lonas gigantes que colgaban de la fachada. Rostros jóvenes, frases inspiradoras, sonrisas pulidas. Y ahí, en medio de todo, Lucía. Su imagen ocupaba casi toda la entrada.
un retrato perfectamente retocado. Cabello peinado hacia un lado, labios rojos, mirada al frente como si tuviera todas las respuestas. Bajo la imagen, un eslogan en letras grandes, ejemplo de resiliencia y liderazgo femenino. Un muchacho con auriculares me reconoció. ¿Es usted el señor Vega? Lo esperábamos. Esta noche está en el sector de invitados especiales. Asentí sin decir palabra. Prefería entrar como sombra que como figura pública. Adentro, el bullicio era otro mundo. Vestidos largos, trajes caros, vasos tintineando. En el escenario, Lucía subió tomada del brazo de Mario, su esposo. Ella vestía un vestido rojo escarlata. Brillaba. No solo por el tejido, sino porque parecía haber esperado toda su vida esa noche. Tomó el micrófono. Su voz tembló apenas al inicio, pero luego se volvió firme, como si hubiera ensayado cada palabra frente al espejo. Esta noche celebro los logros, pero también los obstáculos. Y quiero agradecer a quien me enseñó a resistir incluso cuando no creyó en mí. Hizo una pausa. Mi padre. La cámara me enfocó. Lo supe sin mirar. El silencio momentáneo del público lo delató. Ella continuó. Algunos compran voluntades con dinero. Yo, con el corazón, me gané mi lugar. Aplausos, murmullos, y entre los murmullos, cuchicheos. El aire empezó a oler a incomodidad. Fue ahí cuando me levanté. Pasos lentos, pero firmes. Cada metro parecía un juicio. Un guardia dio un paso hacia mí, pero Mario levantó la mano, indicándole que me dejara pasar. Subí al escenario. La luz me golpeó de lleno. Me acerqué al micrófono. Lo ajusté. Mis manos no temblaban, pero el corazón, ese sí. No vengo a desmentir ni a culpar, solo a decir la verdad. Metí la mano al bolsillo del saco y saqué un sobre. Lo levanté. Aquí hay copias de estados de cuenta, contratos, transferencias, todo firmado, con tinta, con huella y con dolor. La pantalla gigante del fondo se encendió. Las imágenes que había entregado en un USB días antes comenzaron a desfilar. Contratos falsificados, pagos dirigidos a cuentas en Panamá, documentos con mi firma, falsificada. La sala enmudeció. Mario se acercó intentando sonreír. «Papá, esto no es el momento». Me giré hacia él. No es momento para el silencio. Ya tuve muchos de esos. Lucía no dijo nada. Solo bajó la mirada. Su rostro ya no era de gala, sino de alguien que ha visto a un fantasma familiar. No busco venganza, ni compensación. Solo quería recuperar mi nombre y dejar constancia de que el amor sin límites no siempre es virtud. A veces es ceguera. Un murmullo creció. Y luego un aplauso. Primero tímido, después creciente. Como lluvia antes de la tormenta. Vi a Padre Esteban en la última fila, cabeza agachada, orando, por ella, por mí, por todos. Dejé el micrófono, di media vuelta y bajé. Detrás de mí, oí a Lucía sollozar. Mario no hizo nada. Solo buscó la sombra más cercana para desaparecer. Fuera del edificio, la lluvia empezaba a caer. No era tormenta, solo esa llovizna que moja despacio, como si también tuviera algo que decir. Junto al portón, Gálvez me esperaba con un abrigo en la mano. Me lo ofreció. «Hiciste lo correcto». Lo miré tomándolo. «No lo sé.
Solo hice lo último que me quedaba. Caminamos hacia el coche, entre charcos y cámaras que nos buscaban en la penumbra. Una periodista joven nos alcanzó, micrófono en mano. ¿Don Rafael se arrepiente? La miré. Sonreí. No con orgullo, sino con un poco de cansancio. Sí, de haber callado tanto tiempo. Subimos al coche. Gálvez encendió el motor. Las luces del recinto se alejaban mientras girábamos por la esquina. El parabrisas se llenó de gotas pequeñas, como lágrimas que no encuentran casa. Miré hacia atrás una última vez. Tal vez el silencio ya no sea más mi refugio. El coche se perdió entre la niebla y el brillo tenue de los faros. En la radio, una guitarra bolero comenzó a sonar. Yo cerré los ojos, no para dormir, sino para seguir recordando. Y así cerró la noche del desenlace. Una noche de verdades, una noche de pérdidas y, quizás, de comienzos. Me desperté con un dolor sordo en la cabeza, de esos que no vienen del cuerpo, sino del alma. La casa estaba en silencio, salvo por el rumor lejano del tráfico en la avenida. Afuera seguía lloviznando y el olor a tierra húmeda entraba por la rendija de la ventana. Sobre la mesa del comedor había un periódico recién dejado, aún con las gotas de lluvia resbalando sobre la portada. Alguien, quizá el repartidor de costumbre, lo había pasado por debajo de la puerta. Lo abrí sin apuro. En la primera página, una foto mía en blanco y negro. Yo en el escenario, con el micrófono en la mano. El titular decía: «El padre que rompió el silencio». Me quedé mirando esa frase largo rato. No porque me enorgulleciera, sino porque sonaba como una broma del destino. Encendí la cafetera. Vertí el café en la taza vieja, aquella con una grieta en el costado que Elena siempre se negaba a tirar. El vapor me empañó los lentes. Me senté en el porche, escuchando cómo la lluvia seguía cayendo despacio sobre el techo de lámina. En la radio, la voz de un locutor entusiasta hablaba de la valentía del señor Rafael Vega y de cómo había expuesto con dignidad la verdad detrás de un escándalo financiero. Cambié de estación, pero todas hablaban de lo mismo. Finalmente la apagué. Preferí el silencio, siempre el silencio. No pasó mucho antes de que llegara Gálvez. Aún llevaba puesto su abrigo largo, empapado por la lluvia. Traía un paquete de tamales envuelto en papel y un ejemplar del diario vespertino. «Te convertiste en celebridad», dijo dejándolo sobre la mesa. «Mira esto». Lucía comunicación bajo investigación. Cuentas congeladas. Mario Campos desaparecido desde anoche. Leí sin moverme. Las letras parecían moverse solas, como si el papel respirara. ¿Desaparecido?, pregunté. Dicen que cruzó hacia Sonora. Nadie lo ha visto desde la gala. Guardé silencio. Gálvez tomó un sorbo de café y me observó un momento antes de decir: «Lucía está siendo citada por la fiscalía. ¿Vas a verla?». Negué con la cabeza. «No, ya no hay nada que decir. Lo que tenía que escuchar, lo escuchó anoche». Gálvez suspiró. Se levantó despacio. «A veces uno cree que la verdad libera, pero también destruye», asentí. «Sí, pero al menos esta vez destruye lo que debía caer». Cuando se fue, me quedé solo con el ruido del agua en las canaletas. Abrí la puerta del taller. El olor a aceite viejo y metal oxidado
me golpeó con una familiaridad amarga. Encendí la luz y puse en marcha el torno. El rugido del motor llenó el espacio, vibrando en el pecho como un corazón mecánico. Las chispas saltaron al tocar el metal. Hacía meses que no sentía ese ritmo en las manos, el golpeteo constante que acompaña el trabajo bien hecho. Pero al poco rato, el pulso me tembló. El martillo se deslizó y me golpeé el dedo. La sangre cayó en el cemento, roja y pura. La observé unos segundos y murmuré: al menos esto sigue siendo real. Seguí trabajando hasta que el sol empezó a filtrarse entre las láminas del techo. Entonces apagué todo y me senté en la silla de madera del rincón. El aire olía a hierro y a lluvia vieja. A media tarde apareció el padre Esteban. Llegó con el pantalón manchado de barro y una sonrisa cansada. Traía un termo de café y 2 tazas. Nos sentamos bajo el porche. La gente habla mucho de ti, Rafael, dijo mientras servía el café. Algunos te llaman héroe. Yo solo quiero silencio, le respondí. El silencio no siempre es paz, replicó. A veces es una cárcel más grande. Lo miré, confundido. ¿Y cuál es el precio de romperlo, padre? Sonrió con tristeza. El precio es la soledad, pero peor es pagarlo sin haber hablado nunca. Nos quedamos callados, cada uno mirando la lluvia a su manera. Al caer la tarde, el cielo se volvió de un gris espeso. Fui adentro y encendí la radio. La voz del noticiero nocturno era seca, profesional. Lucía Vega colaborará con las autoridades y ha reconocido errores administrativos en su gestión empresarial. Apagué el aparato. Me quedé quieto, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. No sentí rabia, solo una especie de cansancio antiguo. Entonces alguien llamó a la puerta. Era Sofía Navarro, la joven del banco. Llevaba un paraguas rojo y una carpeta en la mano. «Perdone que venga sin avisar, don Rafael», dijo nerviosa. «Solo quería disculparme. Cuando usted vino aquel día, yo ya sospechaba que algo andaba mal. Pero tuve miedo». «No me debes disculpas», le contesté. «Hiciste lo que todos hacen, callar cuando nadie escucha». Nos sentamos en la mesa. Le serví café. Ella me habló de su familia, de su trabajo, de cómo los jóvenes hoy se miden por lo que tienen, no por lo que son. Antes de irse, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Admiro su valor. En estos tiempos, pocos creen que el honor todavía existe. No supe qué decir. Le abrí la puerta y la vi alejarse entre la llovizna, con el paraguas brillando bajo las luces de la calle. Cuando cayó la noche, el barrio se llenó del olor del café recalentado y de la música lejana de una guitarra. Alguien en la casa de al lado tocaba Cielito lindo con una torpeza amable. Me quedé apoyado en la pared, escuchando. Por un momento pensé que podía oír la voz de Elena tarareando desde algún rincón del tiempo. Después fui hasta el armario y abrí la caja fuerte. Dentro, entre carpetas y recibos, quedaban las pocas cosas que aún me importaban. Una foto de Lucía cuando era niña, vestida de blanco, sosteniendo una cometa de papel, y otra de Elena, sonriendo en el jardín. Saqué ambas y las puse juntas sobre la mesa. Miré el rostro de mi hija, los ojos inocentes que ya no recordaba,
el mismo brillo que alguna vez pensé que nunca se apagaría. El trueno retumbó a lo lejos. Las luces parpadearon. Me quedé sentado en penumbra, con la lluvia marcando un compás lento sobre el techo. El precio del silencio, murmuré. Es cuando escuchas el trueno y no tienes a nadie con quien comentarlo. Apagué la luz. Solo quedó el resplandor de los relámpagos pintando mi sombra en la pared. Y en ese juego de luces y sombras comprendí que al final la verdad también pesa, pero pesa menos que el silencio. Una semana después de aquel escándalo, recibí una carta del Ministerio Público. No era una citación obligatoria, pero sí una invitación formal para declarar como testigo en la investigación. La sostuve un rato entre los dedos, sintiendo el grosor del sobre, como si el papel mismo pesara con la carga de lo que había dicho aquella noche en el escenario. El día que fui al juzgado, el cielo estaba cubierto, sin lluvia aún, pero con esa luz apagada de las mañanas indecisas. Me puse mi camisa blanca más decente, la que aún conservaba almidón en los puños, y llevé conmigo el maletín viejo de cuero que alguna vez usé para llevar herramientas. Dentro solo había unos estados de cuenta y una carta escrita por Elena hace más de 20 años, cuando Lucía aún usaba coletas y me llamaba papá, con una risa que llenaba el patio. Los pasillos del juzgado olían a papel humedecido, a tinta vieja y cansancio. Los pasos retumbaban como si cada uno fuera un eco de lo que había callado durante tanto tiempo. En la sala de espera la vi, Lucía, sentada sola en un banco de madera. Tenía el cabello recogido, la cara pálida, las ojeras marcadas como si llevara días sin dormir. Cuando me vio, se levantó torpemente y dijo en voz baja: «Papá». Yo la miré. No hubo rabia, solo un vacío largo que se asentó entre los dos como una neblina. Asentí con la cabeza, apenas un gesto, y seguí caminando. No era por orgullo, era porque ya no sabía cómo pronunciar su nombre sin que doliera. La declaración fue breve. Mostré los documentos, confirmé que eran auténticos y que fueron los mismos que presenté en la gala. El funcionario asintió sin decir mucho, solo me pidió firmar una hoja. Mi mano tembló un poco al tomar la pluma, pero mi voz no. Declaro todo bajo mi conciencia, no por rencor, sino por respeto a la verdad, dije. Cuando salí, la tarde ya había caído. La llovizna comenzaba a empapar el suelo, y frente al juzgado, bajo un farol titilante, Lucía seguía allí, sin maquillaje, sin ese aire de superioridad que solía rodearla. Solo una hija mojada por la lluvia, con el alma hecha un nudo. «Papá, lo siento», dijo casi sin voz. Me detuve, la miré. «Lo siento no devuelve la confianza», le respondí con calma, aunque por dentro todo se me removía como un río turbio. «No sé por dónde empezar», balbuceó, las lágrimas mezcladas con el agua. «Por vivir con honestidad, aunque nadie te crea», le dije, y di un paso más, dispuesto a seguir. Entonces sentí su mano agarrando la manga de mi abrigo. «No quiero perderte. Perdiste a tu padre el día que firmaste ese contrato falso, Lucía». Ella bajó la mano. Un autobús pasó, salpicando agua sucia. Yo saqué el paraguas del maletín, lo abrí y lo coloqué sobre su cabeza, cubriéndola también a ella. «Vete a casa, no te enfermes, aún queda mucho que enfrentar». No dijo nada, solo asintió,
con los ojos llenos de un dolor que no era el mío, sino el suyo. Caminamos unos metros bajo el mismo paraguas y luego nos separamos en silencio. Dos sombras cruzadas por la lluvia. Esa noche llegué a casa, colgué el abrigo mojado y fui directo al altar donde está la foto de Elena. Encendí una veladora y saqué la botella de mezcal. Serví un trago pequeño, lo puse frente a su retrato. ¿Lo viste, Elena?, murmuré. Nuestra hija pidió perdón, pero yo ya no sé si tengo el corazón para perdonarla. Me senté, abrí el cuaderno donde a veces escribo cuando no puedo dormir. Perdonar no es para que el otro duerma en paz, sino para que uno deje de velar solo. El viento entraba por la ventana abierta, moviendo las cortinas viejas. El olor de la lluvia se mezclaba con el humo del mezcal, como una promesa antigua. A la mañana siguiente fui al taller donde solía trabajar Mario. Un local pequeño, al lado de una gasolinera, con olor a aceite y caucho. El dueño, un hombre bajo con gorra grasienta, me reconoció al instante. ¿Busca a Mario? Vendió su coche hace unos días. Dicen que cruzó la frontera. Ya nadie lo ha visto. Solo asentí. No me sorprendía. En la pared, medio caída, una tablita de madera decía: Dios ve todo. Me quedé mirándola unos segundos antes de salir. De regreso pasé por el mercado. Compré unas flores de alelí blanco. La florista me saludó con una sonrisa. ¿Para la señora Elena? Sí, respondí. Esta vez, quizá le diga que el silencio ya no me da miedo. Al llegar a casa, puse las flores en un jarrón. Abrí las ventanas. Dejé que la luz entrara. En la mesa seguía el papel que escribí días atrás. El precio del silencio es la soledad. Tomé un bolígrafo y añadí debajo: pero a veces el silencio es paz. La tarde cayó con lentitud. Escuché las campanas de la iglesia de San Fernando. Cada repique me recordó que la calma no siempre es un final. Puede ser también el umbral de algo nuevo. Me senté en el porche. El camino frente a la casa aún estaba húmedo, pero el cielo se había despejado. El aire olía a tierra y a reconciliación, aunque esta última aún no llegara del todo. A lo lejos, un auto se detuvo. De él bajó Lucía. Caminó hasta la reja y, sin tocar el timbre, dejó un ramo de alelí blanco. Luego volvió al coche y se fue. No la llamé. Solo me quedé allí, mirando las flores inclinarse suavemente con el viento. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. 3 meses después de la investigación, Guadalajara se volvió un horno seco. El cielo estaba limpio, sin una nube, y el sol rebotaba con furia sobre los techos de lámina, como si quisiera quemar los recuerdos. Yo, con mis 69 años y las manos marcadas por la grasa y el tiempo, manejaba la vieja camioneta hacia el notario. El asiento de copiloto estaba ocupado por una carpeta abultada que apenas lograba mantenerse cerrada. Algunas hojas escapaban por las esquinas, movidas por el aire que entraba por la ventana. En la radio, una voz joven anunciaba la inauguración del nuevo centro de formación para jóvenes sin recursos. Un proyecto mío, o mejor dicho, un sueño que Elena me había dejado encargado desde su último suspiro. Bajé el volumen y, sin decir palabra, le di un pequeño golpecito con los nudillos al marco de su foto, que tenía pegada en el tablero. «Ya casi, mi amor, ya casi», murmuré.
Al llegar al edificio del notario, bajo un árbol de jacaranda que apenas resistía el calor, me esperaba Ramiro León. Traje claro, corbata floja y una carpeta en la mano. Sonrió al verme bajar de la camioneta, sudado, con la camisa pegada a la espalda. Fundación San Elena, dijo, hojeando los papeles. Suena a oración, a promesa cumplida. Es el nombre de mi mujer. Siempre decía, si puedes ayudar a alguien, hazlo mientras respires. No podía ponerle otro nombre. Entramos al despacho, donde el aire acondicionado zumbaba como una bendición. La secretaria, una joven de mirada rápida y uñas color vino, me ofreció agua. Asentí sin hablar. Luego vino el notario, un hombre canoso con gafas gruesas, y nos sentamos ante una montaña de papeles. ¿Estás seguro de que desea transferir todos estos bienes a la fundación? Preguntó con esa voz neutral que tienen los que llevan años firmando los destinos ajenos. Todo, dije. La casa, el taller, los ahorros, todo. ¿No desea reservar algún bien, una cuenta, un vehículo? No. Me reservo solo el tiempo que me queda. Y ya con eso voy servido. La pluma firmó, y cada firma era como una piedra que caía en un río. Dejaba ondas, sí, pero también dejaba paz. Al terminar, Ramiro me dio una palmada en el hombro. No muchos tienen el valor de hacerlo en vida. Yo no quiero que esto se convierta en homenaje póstumo, respondí. Quiero verlo andar, aunque sea con bastón. Fuimos a tomar un café cerca de la plaza. Un local pequeño, lleno de jóvenes con uniformes de trabajo, overoles manchados de grasa, camisas con el logo de Fundación San Elena y miradas que aún no sabían de derrotas. Nos sentamos cerca de la ventana y un chico de unos 17 años se acercó a tomar el pedido. ¿Dónde estudias, hijo?, le pregunté, sin decir quién era yo. En el centro nuevo que abrieron allá por la colonia Santa Clara. Todo es gratis. Dicen que hay un señor mayor que lo fundó, un tal Vega. No lo conocemos, pero gracias a él estoy aprendiendo a ser mecánico. Le sonreí. No dije nada, solo asentí. Ese señor tiene buen ojo, murmuré. El muchacho rió, como si fuera una broma, sin notar nada raro. Y yo sentí una punzada cálida en el pecho. No por el reconocimiento, sino porque por primera vez alguien me mencionaba sin necesidad de nombrarme. Esa misma tarde fui al centro. Había sido construido sobre el terreno del viejo taller, donde durante décadas reparamos más motores que sueños. Ahora la fachada era color verde esperanza, y un letrero pintado a mano decía «Fundación San Elena, para los jóvenes con manos de oro». Dentro, el ruido era como música. Sierras cortando madera, chispas de soldadura, voces discutiendo medidas, risas sueltas. Sofía Navarro, la joven administradora, me vio desde la oficina y salió a recibirme con los brazos abiertos. «Don Rafael, va todo de maravilla. Mañana vienen los reporteros para la nota del periódico. Está bien, mientras no pongan mi foto. ¿Le da miedo la fama? No, me da miedo que se olviden del propósito». Caminamos entre los salones. El olor a pintura fresca, a metal caliente, a juventud que no se rinde. Un grupo probaba la nueva máquina de torno. Al fondo, un muchacho soltó un quejido. Se había raspado la mano con una pieza mal sujeta. Corrí sin pensarlo, lo tomé del brazo, lo llevé al lavamanos. «Despacio, hijo. Lo que vale la pena toma tiempo. No hay prisa para lo que debe durar».
El chico, con los ojos húmedos, asintió. No me preguntó quién era. Solo me miró como se mira a un viejo que sabe. Al salir, el sol de la tarde caía en ángulo justo sobre el letrero. La E de Elena brillaba como si la hubieran tallado en oro. Me quedé un momento sintiendo ese tipo de felicidad que no necesita aplausos. En la noche, padre Esteban vino a casa. Trajo una botella de mezcal artesanal y nos sentamos en el porche como en los viejos tiempos, con el cielo claro y la luna elevándose sobre los árboles. Cuando uno da, recibe más de lo que cree, dijo sirviendo 2 copitas. Sí, me siento más liviano, pero también más vacío. Lo vacío también es espacio para que Dios lo llene. Brindamos sin palabras. Solo se escuchaban los grillos y a lo lejos algún perro ladrando contra la oscuridad. Cuando se fue, me quedé solo. Encendí la radio. Una vieja canción de bolero empezó a sonar. Contigo aprendí. Encendí un cigarro, aunque me prometí dejarlo, y observé cómo el humo subía como un pensamiento sin dueño. Sí, aprendí, murmuré. Aprendí que el silencio también habla. A la mañana siguiente, el cartero dejó un sobre sin remitente. Era sencillo, de papel crema. Dentro, un cheque de 50.000 pesos y una nota escrita a mano con tinta azul, para los que todavía creen en el perdón. Firmado, Lucía Vega. La leí 3 veces. No sonreí. No lloré. Solo guardé la nota en el cajón del escritorio, donde guardo lo que no sé cómo sentir. Luego salí al patio. El sol estaba en su punto justo. No quemaba aún. En el fondo, los alumnos del centro practicaban soldadura. Las chispas volaban como fuegos artificiales, bailando en el aire. Me quedé allí observando en silencio, y por un segundo completo, creí que el futuro sí podía tener luz. Habían pasado 6 meses desde todo aquello. Guadalajara había cambiado de color. El polvo del verano se había rendido ante la lluvia, y cada tarde el cielo se abría en un gris que parecía no tener fin. Las tejas rojas brillaban mojadas, y el sonido constante del agua sobre los canalones llenaba la casa con un ritmo paciente, casi como un reloj del alma. Aquella mañana me desperté antes del amanecer. La humedad había dejado el aire espeso, y las gotas se deslizaban por los cristales como pensamientos lentos. Abrí la puerta del porche, respiré el aroma fresco del jardín y miré las flores de alelí blanco que habían vuelto a florecer. Eran las favoritas de Elena. Colgué en la entrada un nuevo cartel de madera que había mandado tallar un aprendiz. Bienvenidos al hogar de oficios San Elena. Mi vieja casa se había convertido ahora en la sede principal de la fundación. Tenía 3 aulas pequeñas, un taller de mecánica y una oficina donde Sofía y 2 jóvenes voluntarias pasaban las mañanas imprimiendo folletos para el nuevo programa, Oficio y Dignidad. A las 8 en punto empezaron a llegar los chicos. Llevaban el uniforme azul del centro, las botas manchadas de grasa y una alegría que siempre me sorprendía. «Buenos días, don Rafa», gritaron desde la puerta. «Buenos días», respondí. «Y cuidado con las chispas. No quiero que vuelvan a quemar las camisas como la semana pasada». Las risas llenaron el taller. El olor a hierro y aceite se mezclaba con el del café recién hecho. En un rincón, una radio vieja soltaba una ranchera suave. A media mañana llegaron los reporteros locales.
Una periodista de cabello corto y voz segura se me acercó mientras Sofía organizaba a los muchachos para la foto. «Don Rafael, muchos dicen que usted lo perdió todo por esta fundación. ¿Nunca se ha arrepentido?». Le sonreí sin pensarlo. «No perdí nada. Solo trasladé mis bienes del cajón del dinero al corazón de los demás». Ella se quedó en silencio unos segundos y luego asintió, como si entendiera algo que no se puede escribir en una nota. Me hicieron posar con los alumnos. Algunos levantaron las herramientas como si fueran trofeos. Al final, cuando los flashes se apagaron, me sentí extrañamente sereno. Al mediodía comimos todos juntos. Arroz con frijoles, huevos fritos y chile con sal. En una mesa improvisada con tablones, los chicos hablaban, reían, discutían. Uno de ellos, el más pequeño, me preguntó: «Don Rafa, ¿y su esposa? ¿Dónde está?». «Ella está aquí», respondí, señalando hacia el techo. Cuidando que no nos caiga la lluvia dentro del taller, el grupo estalló en carcajadas. Sabía que no entendían del todo, pero verlos reír era suficiente. Por la tarde el cielo se volvió oscuro. El viento se levantó y el trueno rugió tan fuerte que las ventanas temblaron. Corrí a recoger la ropa del tendedero, y fue entonces cuando vi el coche que se detenía frente al portón. Lucía bajó lentamente. Llevaba un abrigo color beige, el cabello recogido, el rostro limpio, sin maquillaje. Traía un sobre en la mano. Por un instante pensé en esconderme en el taller, pero mis pies no se movieron. Se acercó despacio, con la lluvia cayéndole sobre los hombros. «No vengo a pedir perdón», dijo con voz firme. «Vengo a dar las gracias». La miré sin entender del todo. «¿Gracias por qué, hija?». «Por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Por dejar que fuera el tiempo quien me enseñara». Nos quedamos bajo el alero, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo. Lucía extendió el sobre hacia mí. «Esto es lo último que tengo. Un terreno pequeño en Zacatecas. Era de mamá. Quiero donarlo a la fundación. Quiero corregir lo que rompí». Abrí el sobre. Dentro estaba la escritura, firmada y sellada. «¿Y qué quieres que haga con él?», pregunté. «Conviértelo en un refugio para jóvenes. En un lugar donde nadie tenga que aprender a vivir con vergüenza». Levanté la vista. Por primera vez en años, no vi a una mujer fría ni a una empresaria arrogante. Vi a mi hija de nuevo. «Tu madre estaría orgullosa». Lucía miró a su alrededor. Los chicos seguían trabajando pese al ruido del trueno. El sonido del metal se mezclaba con la lluvia como una sinfonía. «Nunca imaginé que acabaríamos hablando aquí, en este lugar», dijo. «Nadie imagina el sitio donde ocurrirá el perdón», respondí. «Lo importante es que hoy ya no nos odiamos». Ella asintió. Tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Nos sentamos en un banco del porche, en silencio. Escuchamos la lluvia, el zumbido de las máquinas, el aroma de las flores. No hacía falta decir nada más. Cuando se levantó para irse, le dije: «Lucía, esta casa ya no se cierra. Puedes venir cuando quieras». Ella se detuvo un instante en el umbral. Me miró por encima del hombro y murmuró: «Gracias, papá». El coche se alejó por el camino lleno de charcos. Me quedé mirando hasta que desapareció entre la cortina de agua. Al volverme,
La foto de Elena colgada en la pared parecía brillar con una luz distinta. Encendí una lámpara y abrí el cuaderno de la fundación. En la última página escribí: la Fundación San Elena no nació para salvar a nadie, nació para que yo aprendiera a amar de nuevo. Afuera la lluvia empezó a ceder. Un rayo de sol atravesó las nubes y se coló por la ventana, iluminando el jarrón de alelíes blancos sobre la mesa. De pronto oí pasos rápidos. Era el más pequeño de los aprendices. «Don Rafa, venga, hay un arco iris». Salí al patio. Sobre el cielo gris se extendía un arco enorme, con tonos dorados y violetas. Los niños corrían bajo la lluvia fina, riendo, levantando los brazos como si quisieran tocarlo. «Es hermoso», dije, y mientras las gotas caían sobre mis manos, pensé en voz alta: «Debe ser Elena, pintándolo para nosotros». El viento trajo el olor de la tierra mojada. Las risas de los muchachos llenaron el aire. En la mesa del taller, la carta de Lucía descansaba junto al viejo cheque de su primera donación. 2 gestos diferentes, pero un mismo lenguaje. La fe que regresa, silenciosa, sin pedir permiso. Miré el arco iris una vez más y sonreí, porque no todo silencio es un final. Algunos silencios son oraciones. Y al fin supe que yo había aprendido a escucharlas.